Los océanos guardan secretos más antiguos que la humanidad misma. En sus profundidades, donde la luz nunca llega y el silencio se convierte en un eco eterno, existen relatos que desafían toda lógica. Desde tiempos inmemoriales, marineros han hablado de criaturas imposibles, mujeres de belleza hipnótica, mitad humanas y mitad pez, capaces de atraer con su canto a quienes se atreven a cruzar su territorio. Algunos aseguran haberlas visto, otros juran haberlas escuchado, y unos pocos, muy pocos, vivieron para contarlo. ¿Son simples mitos creados por el miedo y la soledad del mar? ¿O acaso son vestigios de un secreto que la ciencia aún no se atreve a aceptar? Hoy, en Relatos Prohibidos, nos sumergiremos en los testimonios, las leyendas y los misterios que rodean a las sirenas. Quédate, porque lo que escucharás a continuación podría cambiar para siempre la forma en la que miras el océano. El océano, inmenso, profundo, indescifrable, cubriendo más del 70% de nuestro planeta, sigue siendo uno de los territorios menos explorados por el ser humano. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, la realidad es inquietante. Apenas conocemos un 5% de sus profundidades. El resto, un 95% inmenso y oscuro, permanece como un enigma intacto. Y es precisamente en ese territorio desconocido donde nacen los mitos, las leyendas y las historias que durante siglos han capturado la imaginación de los hombres. Los océanos no solo son fuente de vida, también han sido escenario de tragedias, desapariciones y fenómenos inexplicables. Los marineros, en sus largas travesías, fueron testigos de luces extrañas, sombras bajo el agua y presencias imposibles que parecían seguir sus barcos. Y entre todas esas apariciones, una figura destaca por encima de todas: la sirena. Mitad mujer, mitad pez. Una criatura tan hermosa como peligrosa, que según los relatos posee la habilidad de hipnotizar con su canto, atrayendo a los marineros hacia una muerte segura en las profundidades. Lo fascinante es que esta criatura no aparece en una sola cultura, sino en decenas de mitologías alrededor del mundo. En la antigua Grecia, Homero describió en la Odisea a las sirenas como seres irresistibles, cuyo canto era tan bello que ningún hombre podía escapar. En la mitología japonesa existe el Ningyo, una criatura marina con rostro humano y cuerpo de pez, cuyo encuentro podía traer fortuna o desgracia. En África Occidental, los relatos hablan de Mami Wata, un espíritu del agua que mezcla la seducción con el poder sobrenatural. Y en América Latina, los pueblos originarios transmitieron historias de mujeres pez que habitaban ríos, lagunas y mares, recordándonos que este mito está profundamente enraizado en nuestra historia colectiva. Pero ¿qué hace a las sirenas tan fascinantes? Quizás sea esa dualidad que representan, la unión imposible entre dos mundos. Son un puente entre lo humano y lo desconocido, entre la tierra y el mar, entre la vida y la muerte. Encarnan tanto la belleza como el peligro, la esperanza como la tragedia, y por eso, generación tras generación, siguen presentes en canciones, esculturas, pinturas y relatos que atraviesan siglos de tradición. Más allá de la mitología, hay un detalle inquietante. Existen testimonios de encuentros reales con estas criaturas. Marineros de todas las épocas han jurado verlas, y aunque la ciencia se apresura a dar explicaciones racionales, confundiéndolas con manatíes, focas o delfines, el misterio persiste. Porque lo cierto es que el mar guarda secretos que todavía no comprendemos. Si apenas hemos explorado una mínima parte de sus profundidades, ¿quién puede asegurar con certeza lo que realmente habita allí abajo?
El océano es un espejo de lo desconocido, y quizás por eso las sirenas nos atraen tanto, porque nos recuerdan que hay fronteras que todavía no hemos cruzado, que bajo la superficie, más allá de la luz, pueden esconderse verdades que la humanidad aún no está preparada para aceptar. Y en esa incertidumbre nace la fascinación. Porque mientras no podamos demostrar lo contrario, las sirenas seguirán vivas en nuestras historias, en nuestras pesadillas y en los cantos que, según algunos, aún resuenan en lo más profundo del mar. En la vasta inmensidad del océano, hay lugares que parecen guardar secretos más antiguos que el tiempo mismo. Uno de ellos se encuentra en la costa pacífica de Costa Rica, un país conocido por su exuberante naturaleza, sus selvas y playas paradisíacas. Pero detrás de esa belleza tropical también hay historias que erizan la piel. Una de las más sorprendentes fue relatada por un hombre sencillo, un costarricense llamado Fernando Mora, cuya vida cambió para siempre una tarde cualquiera. Era un día tranquilo en la playa de Esterillos Oeste. Fernando disfrutaba de la calma del mar, nadando en aquellas aguas cálidas que tantas veces habían sido su refugio. Todo parecía normal, hasta que de repente un fuerte golpe rompió la superficie. El agua salpicó con tal fuerza que Fernando pensó que algo enorme había caído desde lo alto. Su corazón comenzó a latir con violencia. Giró la mirada hacia el origen del sonido y lo vio. A unos metros de distancia emergía una figura imposible. No era un pez, ni un delfín, ni ninguna criatura que Fernando pudiera reconocer. Ante sus ojos apareció lo que parecía ser una mujer, pero no una mujer común. Tenía una mirada intensa, penetrante, casi hipnótica. Su torso recordaba al de un ser humano, pero su cuerpo se fundía en una cola escamosa que brillaba con los reflejos del sol. Era una sirena, y no estaba huyendo. Todo lo contrario, se lanzaba directamente hacia él. El terror paralizó a Fernando. No podía comprender lo que estaba viendo. Instintivamente, comenzó a nadar con todas sus fuerzas hacia la orilla, sintiendo que aquella criatura lo seguía de cerca. El miedo lo envolvía, pero también una sensación extraña. No se trataba de un simple ataque. La sirena parecía jugar con él. Hacía piruetas en el agua, se acercaba y se alejaba, como si quisiera demostrarle su presencia, como si disfrutara de su miedo. Fue entonces cuando Fernando, armado de un coraje inexplicable, decidió gritarle: «Si de verdad eres una sirena, silba cuando te vayas». Lo que ocurrió a continuación es lo que hace de este relato algo único, porque apenas unos segundos después el aire se llenó de un silbido claro, melodioso, que parecía imposible en medio del océano. Era como una voz, un canto breve, pero inconfundible. Ella le respondió, y sin más, la criatura se sumergió lentamente en las profundidades, desapareciendo para siempre. La historia de Fernando no terminó ahí. Su encuentro se convirtió en una leyenda local, al punto que en 1994, un escultor costarricense llamado Ovidio Céspedes Valverde quedó tan impactado al escuchar el relato que decidió inmortalizarlo en una obra de arte. Así nació una escultura de bronce, conocida hoy como la Sirena de Esterillos, una estatua que, con su mirada hacia el horizonte y su cuerpo mitad mujer, mitad pez, rinde homenaje al testimonio de aquel hombre que juró haber visto lo imposible. Hoy, la escultura sigue en la playa de Esterillos Oeste. Miles de turistas la contemplan cada año, algunos sin conocer su historia, otros maravillados al escuchar el origen de su creación. Pero para Fernando Mora, esa estatua es mucho más que una obra de arte. Es el recuerdo de un encuentro que marcó su vida para siempre. Un encuentro que nos hace preguntar:
¿Qué tanto desconocemos de los océanos? ¿Fue una alucinación, un juego de la mente, o realmente estuvo frente a un ser mitológico? El caso de Fernando es un recordatorio poderoso. A veces, lo increíble se manifiesta en los lugares más inesperados, y aunque la ciencia insista en explicarlo todo, hay experiencias que parecen desafiar cualquier lógica. Quizás, en algún rincón del mar, las sirenas siguen observándonos, esperando el momento justo para revelarse nuevamente. Cuando pensamos en sirenas, no solo recordamos relatos modernos o testimonios recientes. Sus raíces se hunden en la historia misma de la humanidad, en mitos y leyendas que llevan miles de años transmitiéndose de generación en generación. Y uno de los lugares más emblemáticos donde estas criaturas han dejado su huella es la isla de Capri, en Italia. Capri es una isla encantadora situada en el Golfo de Nápoles, famosa hoy en día por sus aguas cristalinas y sus impresionantes acantilados. Pero en la antigüedad, este sitio era considerado algo más que un paraíso natural. Era un lugar sagrado, envuelto en misterio. Para los griegos, las costas de Capri eran hogar de las sirenas, aquellas criaturas capaces de fascinar y condenar a los navegantes con su canto hipnótico. En la literatura clásica, el primer gran relato que encontramos sobre ellas aparece en la Odisea, escrita por Homero hace casi 3000 años. Según la epopeya, Ulises, el astuto héroe griego, debía atravesar un mar peligroso donde habitaban sirenas que con sus cantos hechizaban a los marineros, haciéndolos perder el rumbo y estrellar sus barcos contra los arrecifes. La advertencia era clara: quien escuchara sus voces estaba condenado. Pero Ulises ideó un plan para sobrevivir. Ordenó a su tripulación taparse los oídos con cera para así resistir el canto. Sin embargo, él, deseoso de conocer la verdad, se ató al mástil de su barco con cuerdas firmes, prohibiendo a sus hombres liberarlo sin importar cuánto suplicara. Y así, cuando pasaron frente a la isla, Ulises escuchó aquellas voces seductoras, promesas de conocimiento y placer eterno, que lo enloquecieron de deseo. Pero su astucia le salvó la vida. Fue el único hombre que oyó el canto de las sirenas y vivió para contarlo. La historia de Ulises nos habla de algo más profundo que simples criaturas marinas. En la mitología, las sirenas eran símbolos del deseo prohibido, de la tentación irresistible, del riesgo que corre el hombre al dejarse llevar por lo que parece hermoso, pero es mortal. No eran simples seres fantásticos, representaban los peligros del mar y, en un nivel más simbólico, los peligros del alma humana. Sin embargo, la figura de las sirenas no siempre fue la misma. En la Grecia arcaica se las representaba no como mujeres con cola de pez, sino como seres híbridos, mitad mujer y mitad ave, criaturas aladas que vivían en acantilados y usaban su canto para atraer a los hombres. Fue con el paso de los siglos, a través de la influencia romana y las tradiciones marinas, que su forma se transformó en la que conocemos hoy. Mujer de torso humano y cola de pez, asociada directamente con el océano. Volvamos a Capri. Sus montañas, como el Monte Solaro, han sido testigos de siglos de mitos y relatos. Los lugareños aseguran que, en las aguas que rodean la isla, las sirenas tuvieron su refugio. Muchos pescadores de generaciones pasadas afirmaban escuchar voces en el viento marino, ecos extraños que parecían venir del agua. ¿Eran solo ilusiones provocadas por la soledad del mar? ¿O acaso fragmentos de una leyenda viva que sigue susurrando hasta hoy? Capri se convirtió así en uno de los epicentros de la mitología de las sirenas, un lugar donde lo real y lo fantástico se entrelazan. Sus acantilados escarpados, sus grutas escondidas y su mar de un azul intenso parecen la morada
perfecta para criaturas que nunca se dejan ver del todo, pero que siempre están presentes en la imaginación humana. Las sirenas de Capri no solo forman parte de un mito griego antiguo, sino que representan la eterna fascinación de la humanidad por lo desconocido. Tal vez nunca podamos probar su existencia, pero en cada relato, en cada canto perdido en 1901, el viento, sigue viva la magia que nos recuerda que los océanos aún guardan secretos que escapan a nuestra comprensión. En las aguas cristalinas de Capri, donde los acantilados se alzan como guardianes de antiguos secretos, nació una de las historias más fascinantes sobre las sirenas. Una leyenda que no aparece en los libros antiguos ni en las crónicas de 1900 marineros, sino en la memoria de los pescadores locales. Es la historia de Enzo, un hombre de mar, sencillo, valiente y profundamente unido a su isla. Enzo se levantaba cada día antes del alba. Con su pequeña barca de madera y sus redes, conocía cada rincón de la costa, cada cueva, cada sombra bajo el agua. Era respetado por su comunidad, no solo por su habilidad para la pesca, sino por su carácter curioso. Esa chispa que lo impulsaba a explorar donde otros preferían no adentrarse. Y fue precisamente esa curiosidad la que lo llevó a vivir algo que jamás pudo olvidar. Una mañana tranquila, Enzo decidió aventurarse hacia una cala escondida al pie del monte Solaro, un lugar que rara vez visitaba. El mar estaba en calma y el reflejo del sol hacía brillar el agua como un espejo dorado. Mientras lanzaba sus redes, notó un destello extraño bajo la superficie. No era un pez, ni una roca iluminada por el sol. Era algo diferente, algo vivo. Intrigado, Enzo se inclinó hacia el agua. Fue entonces cuando la vio. Emergiendo lentamente de las profundidades, apareció una figura etérea, tan hermosa como imposible. Cabellos dorados que flotaban como rayos de sol bajo el agua, ojos brillantes como el amanecer y una cola reluciente que destellaba en tonos azules y verdes, cambiando con cada movimiento del mar. Enzo se quedó paralizado. Frente a él estaba una sirena. Lo más sorprendente es que la criatura no huyó. No mostró miedo, como si lo hubiese estado esperando. Enzo, temblando, se arrodilló en la barca y susurró: «No quiero hacerte daño». La sirena lo observó fijamente, con una mezcla de curiosidad y ternura. Y entonces algo aún más increíble sucedió. Respondió, no con palabras humanas, sino con un susurro melodioso, como un canto suave que parecía formar frases en la mente del pescador. El tiempo pareció detenerse. Enzo y la sirena compartieron miradas, silencios y emociones. Era un puente invisible entre dos mundos, el de la tierra y el del mar. Pero como todo encuentro con lo imposible, fue breve. Con un gesto delicado, la sirena se despidió, sumergiéndose de nuevo en las aguas cristalinas, dejando tras de sí un rastro de burbujas y reflejos dorados. Enzo regresó al pueblo con el corazón agitado. Contó lo que había visto, pero, como ocurre con tantas historias extraordinarias, la mayoría dudó de su palabra. Algunos se rieron, otros lo miraron con incredulidad. Sin embargo, él jamás dudó de lo vivido. Sabía, con certeza absoluta, que había visto una sirena. Con el tiempo, su relato se convirtió en un susurro entre pescadores, un cuento transmitido en las noches frente al mar. Y así, la historia de Enzo y la sirena de Capri se sumó a la larga tradición de la isla, uniendo mito y realidad en un mismo hilo narrativo. Para algunos, fue solo una fantasía. Para otros, una advertencia de que el mar guarda secretos imposibles de explicar. Tal vez Enzo fue el único afortunado en presenciar a la criatura, o quizás solo fue uno más entre tantos marineros que callaron por miedo a no ser creídos.
Lo cierto es que su experiencia nos recuerda que, en lugares como Capri, donde el mar se funde con la historia y la leyenda, lo fantástico y lo real no están tan lejos como pensamos. Hasta ahora hemos viajado a través de relatos llenos de magia, testimonios imposibles y leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero llega un momento en toda investigación en el que debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué tan reales pueden ser las sirenas? ¿Estamos hablando de criaturas que existen en algún rincón del océano o simplemente de un mito tan poderoso que ha logrado atravesar siglos enteros de historia? Las sirenas no son exclusivas de una sola cultura. Aparecen en la mitología griega con Homero y sus Odisea, en las tradiciones nórdicas como las Marmenil o Hafru, en África con las historias de Mami Wata y hasta en relatos medievales europeos. Su presencia es casi universal y eso despierta una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que tantas culturas distintas, sin contacto directo entre ellas, compartan una figura tan parecida? ¿Coincidencia o inspiración en algo real? Una de las teorías más aceptadas por científicos e historiadores es que los marineros antiguos confundieron a ciertos animales marinos con sirenas. El caso más común es el del manatí o el dugongo, grandes mamíferos acuáticos que, vistos a la distancia y en condiciones adversas de luz, podrían parecer figuras humanoides. Imaginemos a un marinero exhausto, con días sin dormir, navegando, en medio de tormentas. No es difícil creer que su mente jugara con las siluetas del mar y las convirtiera en seres fantásticos. El mismísimo Cristóbal Colón reportó en 1493 haber visto 3 sirenas en aguas del Caribe. Según él, no eran tan hermosas como las pintaban, pero tenían cierto parecido humano. Hoy sabemos que probablemente lo que vio fueron manatíes. Y sin embargo, esas observaciones quedaron registradas en sus diarios, alimentando el mito por generaciones. Otra explicación científica está en el fenómeno psicológico conocido como pareidolia, la tendencia del cerebro humano a encontrar formas conocidas en patrones confusos. Al igual que vemos rostros en las nubes, los marineros pudieron haber visto mujeres en las olas, en reflejos de la luz o en movimientos rápidos bajo el agua. La mente, influenciada por la soledad del mar y las historias escuchadas en puerto, terminaba por transformar lo desconocido en sirenas. Pero, ¿y si no todo se reduce a confusión o imaginación? Algunos antropólogos sugieren que el mito de la sirena podría tener raíces aún más profundas. Hay teorías que vinculan estas leyendas con la llamada hipótesis del simio acuático, una idea controversial que plantea que, en algún punto remoto de la evolución, ciertos homínidos pudieron haber desarrollado una vida semiacuática. Aunque esta teoría no cuenta con consenso científico, su existencia alimenta el debate y mantiene la puerta entreabierta al misterio. Lo cierto es que, pese a todos los intentos de la ciencia por explicar a las sirenas, las historias no desaparecen. Siguen apareciendo testimonios modernos, pescadores que aseguran haber visto algo, turistas que graban siluetas extrañas y comunidades que conservan ritos dedicados a seres acuáticos. Quizá no se trate de sirenas como las imaginamos, mitad mujer y mitad pez, pero sí de algo que aún no comprendemos completamente. El océano, después de todo, sigue siendo en un 80% un territorio desconocido. Así, entre ciencia y mito, las sirenas permanecen en ese terreno intermedio donde la razón y la imaginación se entrelazan. Tal vez algún día encontremos pruebas concretas, o tal vez el encanto de estas criaturas radique precisamente en que nunca podremos confirmarlas del todo. Y mientras tanto, el mar seguirá cantando sus canciones, y nosotros seguiremos preguntándonos si, en algún rincón oculto, ellas siguen observándonos.
Hemos navegado por mares de historias, testimonios y explicaciones científicas. Hemos visto cómo las sirenas han acompañado a la humanidad desde los tiempos más antiguos, apareciendo en poemas épicos, en relatos de marineros perdidos y hasta en esculturas que aún hoy custodian las playas y montañas de ciertos pueblos. Pero ahora, al llegar al final de este viaje, debemos hacernos la gran pregunta: ¿qué son realmente las sirenas? ¿Mito, alucinación o una verdad que se esconde en lo profundo del océano? Por un lado, la ciencia nos ofrece explicaciones claras: manatíes confundidos con figuras humanas, ilusiones ópticas bajo la luz de la luna, o simplemente relatos exagerados que se convirtieron en leyenda. Estas respuestas son razonables y nos ayudan a entender por qué tantas culturas hablaron de sirenas sin conocerse entre sí. Pero por otro lado, los testimonios persisten. Hombres y mujeres de diferentes épocas aseguran haber visto algo que no encaja con ninguna explicación lógica. ¿Por qué tantos pescadores arriesgarían su credibilidad por inventar encuentros imposibles? ¿Por qué tantas culturas, a miles de kilómetros de distancia, dibujarían criaturas tan similares? Quizá, y solo quizá, la verdad se esconde bajo capas de misterio que aún no logramos descifrar. Las sirenas no son solo criaturas marinas, representan mucho más que eso. Son el símbolo de lo desconocido, de aquello que está más allá de nuestro alcance. Nos recuerdan que el mar, con toda su inmensidad, guarda secretos que el ser humano aún no ha descubierto, y quizá nunca lo haga por completo. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, y sin embargo sabemos más sobre la superficie de la luna que de sus profundidades. Si hay un lugar en la Tierra donde los mitos aún pueden cobrar vida, es allí, bajo las olas, en ese mundo silencioso y oscuro que apenas hemos explorado. Tal vez las sirenas nunca existieron como nos las imaginamos, hermosas mujeres con colas relucientes y cantos hipnóticos. Tal vez son una representación de nuestros propios miedos y deseos, el miedo a lo desconocido y el deseo de encontrar belleza y misterio en lugares inalcanzables. Pero también es posible que, en algún rincón oculto del océano, algo o alguien nos observe, esperando el momento de mostrarse, tal como lo cuentan los relatos de antaño. Y aquí es donde tú, espectador, entras en esta historia, porque al final las leyendas no viven en los libros ni en las piedras, viven en quienes las escuchan y las mantienen vivas. Tú decides si las sirenas son solo un cuento o si son una verdad escondida que aún late bajo las aguas. Lo cierto es que, creas o no, la próxima vez que mires al horizonte en el mar, no podrás evitar preguntarte: ¿y si, en ese momento, alguien me está observando desde las profundidades? El misterio de las sirenas continúa, y quizás, algún día, el mar nos revele su mayor secreto.